Hola queridos alumnos, mi nombre es Jaime Hidalgo, profesor en línea del área de biología, y te doy la bienvenida a este resumen temático de evolución, que forma parte de un contenido mínimo que ustedes tienen que manejar para enfrentarse a la prueba de ciencias en la parte de electivo de biología. Este resumen está contemplado para que ustedes se preparen para la prueba de acceso a la educación superior. Así que antes de partir, te invito a que tengas un lápiz, un cuaderno o algo que te permita poder anotar todo lo que se mencione con respecto a este capítulo. Y además recuerda que este video lo puedes pausar en cualquier momento para que no te pierdas de ningún tips o contenido que estemos mencionando. Así que, bueno, ¿qué específicamente vamos a ver el día de hoy? Nos vamos a centrar en dos cosas importantes que se mencionan a nivel de la prueba, que son las teorías evolutivas, por un lado, este tema de la herencia de los caracteres adquiridos y la selección natural, y también después ver tipos de selección natural, y posteriormente hablar un poco sobre las evidencias de la evolución. Todo este tema del registro fósil, las comparaciones moleculares, comparaciones embriológicas, etcétera. Ya chicos y chicas, así que ahí para que estén preparados. Entonces vamos a partir primero que todo con el tema de las teorías evolutivas, pero antes que todo, tenemos que partir con el concepto de evolución, porque este resumen tiene que ver con el capítulo de evolución, y es importante que entendamos lo que viene siendo la evolución a nivel biológico, y esto corresponde a todos aquellos cambios estructurales y genéticos que vamos a encontrar en las poblaciones a través de las generaciones. Cuando se habla de evolución, se habla de evolución a nivel poblacional, no a nivel del individuo. Cuando el individuo va cambiando, eso se le llama cambio en la ontogenia del ser. Pero cuando hablamos de evolución, hablamos de cambios estructurales, es decir, de los rasgos, cambios genéticos que van a ocurrir en la población a lo largo de las generaciones. Y estos cambios pueden ser pequeños cambios, que se les llama microevolución, que son cambios que provocan que las poblaciones vayan cambiando, pero que todavía no aparezca una nueva especie. Pero cuando los cambios son un poco más profundos en la población, uno habla de macroevolución, que esos cambios van a originar una nueva especie. Ya ahí tenemos la diferencia. Nosotros, por ejemplo, a nivel poblacional humana, hemos cambiado durante muchos años, pero esos cambios no han sido suficientes como para transformarnos en una nueva especie. Pero hay otros organismos que mediante el registro fósil se ha visto que hay una transición hacia la formación de nuevas especies y que son cambios incluso que toman muchos años, ya no es que sea algo en 50 años, en 100 años que aparezca una nueva especie, sino que son cambios en los cuales el tiempo es mucho más largo y ahí aparece esto de la macroevolución. Mientras que la microevolución son pequeños cambios que va sufriendo la población, pero que esos cambios todavía no son suficientes como para que aparezca una nueva especie. Pero aún así, las poblaciones van evolucionando porque van cambiando. ¿Ya chicos y chicas? Entonces, eso es la evolución. Son los cambios estructurales y genéticos que vamos a encontrar en las poblaciones a través de las generaciones. Estos cambios pueden ser pequeños cambios o pueden ser cambios más profundos que vayan a dar origen a nuevas especies. Ahora, para poder explicar el origen de las diferentes especies que tenemos en la actualidad, han existido diferentes teorías. Ya antes de la evolución estaba la teoría del creacionismo, que una deidad crea a las especies, y también había una teoría que se llamaba la teoría fijista, que explicaba de que una vez que surgen esas especies no cambian, ¿ya? Pero mediante el análisis del registro fósil que se dio hace muchos años atrás y que todavía se utiliza el registro fósil, cuestionó parte de todo eso y el mismo registro fue mostrando de que habían diferencias entre las especies. Entonces ahí surge esta idea de la evolución, de que las especies cambian.
Y una de las primeras teorías relacionadas a la evolución es la teoría propuesta por Lamarck, que se conoce como teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Y esta teoría afirma que los seres vivos se adaptan al ambiente, ¿ya? Adaptarse significa que se acoplan bien al ambiente, eso significa adaptación por si acaso. Pero estos seres se adaptan al ambiente debido al uso y desuso de sus estructuras. Lamarck hablaba de que existía una ley en la naturaleza que tenía que ver con el uso y desuso de las estructuras. Y este uso y desuso iba permitiendo que los individuos fueran cambiando. Por ejemplo, si un individuo le daba un mayor uso a una estructura, esa estructura se iba complejizando. Y si se le daba un menos uso a esa estructura, la estructura se iba atrofiando. Esa es la idea de el uso y desuso de estructuras. Si se utiliza la estructura, se complejiza. Si la estructura se va dejando de utilizar, se va atrofiando. Y estos cambios que va sufriendo el individuo, posteriormente se pueden heredar en la siguiente generación. Y ahí vamos viendo un cambio evolutivo a lo largo de las generaciones. Esa es la teoría de Lamarck, ¿ya? Que se conoce como teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, esta teoría, por ejemplo, para explicar el cuello largo que tienen las jirafas, la teoría de alguna manera está relacionada con que las jirafas, existían antiguamente jirafas de cuello corto, y estas jirafas de cuello corto, a medida que iban utilizando el cuello para poder aproximarse hacia su alimento, este cuello se iba complejizando y se iba alargando poco a poco. No es que fuera así como de golpe el cambio, sino que poco a poco. Y esos pequeños cambios fueron siendo heredados y a lo largo de las generaciones, cuando pasaron muchos años, permitió la aparición ya de jirafas que tienen el cuello un poco más largo. El problema de la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos es que no todos los no todos los cambios que pueden ir sufriendo los seres pueden ser heredables. Así que ahí hay un problema con esa teoría. Pero en la actualidad se discute bastante sobre si la teoría en ciertos aspectos funciona, sobre todo con las nuevas evidencias que se llama la evidencia epigenética, que son pequeños cambios que nosotros sufrimos por encima del material genético, no en el material genético en sí, sino que por encima del material genético, y que eso se pueden ir heredando, esos pequeños cambios moleculares, ¿ya? Pero Lamarck en esos tiempos no tenía idea sobre genética ni nada de eso, ¿ya? Así que esta teoría se centra solamente en estos cambios, en estos rasgos y en estos cambios que va sufriendo debido al uso y desuso de las estructuras. Y debido a esto, bueno, unos años después surge una teoría que actualmente es mucho más aceptada, que se conoce como la teoría de selección natural, que fue propuesta en paralelo por Wallace y Darwin. Ambos científicos en paralelo llegaron a las mismas conclusiones. ¿Qué afirma esta teoría? Esta teoría afirma que cuando analizamos una población, la población presenta variabilidad en los rasgos. No todos los individuos dentro de una población son iguales, ¿ya? Tienen rasgos que pueden ser diferentes. Solo que no se sabe en ese tiempo, cuando se propone la teoría de selección natural por Wallace y Darwin, no se tenía noción sobre por qué los individuos en la población pueden tener esas diferencias. Ahora sabemos que se debe a la genética, pero en ese tiempo no se hablaba sobre genética porque no se tenía idea sobre eso, ¿ya? Entonces, hay algunos rasgos dentro de la población que pueden dar más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse.
Por lo tanto, se observa un éxito reproductivo diferencial porque hay algunos que, de acuerdo a su rasgo, tienen más chance de reproducirse y de sobrevivir. Por eso existe un éxito reproductivo diferencial. Y aquellos que sobreviven más y se reproducen más, sus rasgos se van conservando en la siguiente generación. Eh, Eso es lo que habla la selección natural. Entonces, por ejemplo, para poder explicar la existencia de las jirafas actuales de cuello largo, esta teoría propone que antes una población de jirafas, en una población de jirafas existían jirafas de cuello largo, de cuello corto y de cuello intermedio, ¿ya? Tenían diferentes tamaños en el cuello, los adultos. Pero aquellos que tenían el cuello más largo llegaban más fácilmente a las zonas en donde estaban los alimentos y por lo tanto tenían más chance de poder sobrevivir. Y eso fue provocando que aquellas especies de cuello más corto, como les costaba más, por ejemplo, adquirir el alimento, terminaban muriendo y por lo tanto su rasgo se iba perdiendo, mientras que el otro se iba potenciando. Y por eso existe un éxito reproductivo diferencial. Esa es la idea de la teoría de selección natural. Pero en ningún momento, si se dan cuenta, se habla sobre genética. Tampoco en la teoría de Lamarck, porque en aquellos tiempos no se tenían nociones sobre la genética. Ahora, en la actualidad, eso sí, existe una teoría que de alguna manera complementa mucho más toda esta información de la selección natural, la complementa con la genética, y que esta teoría se llama teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Esta teoría mezcla ya los conocimientos de selección natural con la genética, por ejemplo, mendeliana, que en paralelo a Darwin había un monje que se llamaba Gregor Mendel, que se muestra acá en la imagen, y Gregor Mendel, estudiando las plantas, nota que hay un patrón dentro de los rasgos heredables. Y él habla de que hay factores internos que están provocando la aparición de esos rasgos. ¿Ya? Pero Gregor Mendel en ningún momento habla sobre genética como tal, pero sí menciona factores internos. Ahora, después, más adelante se descubren que esos factores mendelianos son los genes que vamos a encontrar en el ADN. Y en conjunto con el conocimiento sobre lo que proponía Mendel, la genética actual sobre el conocimiento de los cromosomas, el ADN y los genes, más la propuesta de selección natural, todo eso se junta y se construye una teoría mucho más enriquecedora, que se conoce como la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. ¿Y qué propone esta teoría? Bueno, propone que en una población la variabilidad de los rasgos es provocada por las mutaciones, ¿ya? En la genética, y los eventos que ocurren en la meiosis, porque los eventos en la meiosis, como por ejemplo el crossing over o la permutación cromosómica, van provocando variabilidad genética también en los nuevos individuos que se van formando. Y estos individuos, al tener una cierta variabilidad, van generando una variedad de rasgos, y estos rasgos posteriormente son seleccionados de acuerdo a cómo se complementen mejor con el ambiente. Aquel rasgo que se adapta mejor a un entorno, el individuo puede sobrevivir más, por lo tanto hay una acción de selección natural ahí. Pero si se dan cuenta, acá sí se habla de genética, versus, por ejemplo, las teorías anteriores. ¿Ya? Entonces, si a ti te hablan sobre teoría de Lamarck, tiene que ver con el uso y desuso de estructuras que va dando el individuo, que posteriormente eso se va heredando. En la selección natural tiene que ver más bien con aquellos rasgos que aparecen en la población y que hay rasgos que son más adaptables que otros y esos tienen más oportunidades de sobrevivir. Y ya el neodarwinismo habla sobre la genética como tal y que posteriormente, a partir de esa genética van apareciendo rasgos y esos rasgos posteriormente son seleccionados de acuerdo a los mecanismos de selección natural. ¿Ya? Entonces, ahí para que no se confundan las diferentes teorías. Eso es lo que tenemos actualmente. Ahora, en la actualidad, eso sí,
sabemos que la selección natural es un mecanismo importante dentro de la evolución y como mencionamos también las mutaciones, pero no son los únicos factores que uno puede analizar que traigan consecuencias a nivel evolutivo, porque existen otros factores más que uno puede considerar dentro de la evolución. La selección natural por un lado, las mutaciones por el otro lado, pero también existe lo que se llama el flujo génico y la deriva génica, que a veces suelen mencionarse, entonces, bueno, tener una noción sobre lo que significa. Cuando se habla de flujo génico tiene que ver con las migraciones en sí. Lo que pasa es que los individuos cuando migran y se encuentran con individuos en otros lugares, estos pueden tener sexo y como estos vienen de otros lugares, su genética puede ser diferente en algunos aspectos. Entonces va generando una nueva combinación genética y por lo tanto va permitiendo que los rasgos sean más variados y por lo tanto se van dando pequeños cambios en la población que se cruza. Por tanto, el flujo génico o migraciones es importantísimo dentro de la variabilidad, cuando se dan de manera natural todos estos procesos. Y la deriva génica tiene que ver con eventos al azar que puedan provocar cambios en la genética de la población. La deriva génica es cuando un evento completamente al azar, que no tiene que ver con selección natural ni mutaciones, puede provocar cambios en la frecuencia genética que puede tener una población. Por darles un caso, uno puede tener una población de aves o de algún animal en particular, una población, y si por el azar un pequeño grupo de esa población muere porque, no sé, cae una roca o ocurrió un terremoto, eso es un evento completamente al azar, no tiene que ver con selección natural ni mutaciones, pero ese pequeño cambio provocó a su vez un cambio en la frecuencia genética de la población. Y eso le llamamos deriva génica, ¿ya? Es solamente eso, eventos al azar que puedan alterar a la población y por lo tanto la frecuencia de la genética de esa población, esa deriva génica. Y son algunas situaciones que podemos encontrar. Ahora, eh, dentro de la selección natural, esto es algo importante que ustedes sí tienen que manejar, que en la selección natural existen tipos de selección natural que uno puede ir analizando. Y acá nos vamos a centrar en algunos tipos de selección natural de acuerdo a la sobrevivencia de los individuos. Porque también hay una selección natural que tiene que ver con escoger la pareja, que tiene que ver con el sexo. Pero acá tiene que ver con posibilidades de sobrevivir, ¿ya? Que existen tipos de selección natural de acuerdo a la población de acuerdo a los individuos que sobreviven dentro de una población, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, para que se vaya entendiendo muy bien, y cómo va actuando la selección natural, vamos a ver un ejemplo de mariposas y sus colores. Por ejemplo, acá yo tengo mariposas que son de 3 colores diferentes. Están las mariposas más cercanas al azul, las mariposas más cercanas al amarillo y mariposas intermedias que tienen el color verde. Entonces yo tengo un rasgo extremo acá que es azul, un rasgo extremo acá que es amarillo y un rasgo intermedio acá que es verde. Eh, Estos son los fenotipos, que son los rasgos, por si acaso. Fenotipos significan los rasgos que nosotros estamos analizando, o los rasgos que se pueden visualizar también, o analizar. Y acá se muestra la frecuencia de individuos dentro de la población. Se ve que, por ejemplo, acá tenemos individuos en número eh, azules, un poco más alto a nivel del verde, y tenemos individuos amarillos, pero no son muy altos. Esta es la población original. Ahora supongamos que existe un depredador, por darles un caso, que se alimenta de mariposas. Y este depredador, debido a los colores que puede reconocer, puede ser que este depredador, por ejemplo, consuma más mariposas amarillas y mariposas azules. Y eso va provocando que las mariposas azules y amarillas vayan bajando en número poblacional, mientras que las mariposas en verde, como son menos consumidas, se potencian mucho más. Entonces, cuando la selección natural de alguna manera favorece
a un rasgo, pero que es un rasgo intermedio, o un rasgo promedio, uno habla de selección de tipo estabilizadora. ¿Ya? En este caso, el rasgo intermedio o promedio son las mariposas de color verde. Porque debido a que el depredador consume más mariposas amarillas y mariposas azules. Pero supongamos que el depredador, en vez de consumir, por ejemplo, más mariposas amarillas y azules, consume más mariposas verdes. Y las amarillas y las azules no les presta mucha atención debido a algún rasgo que no es atractivo para él. Y supongamos que come más las verdes. Entonces acá, como las verdes están siendo más depredadas, el número poblacional de las verdes va bajando y el número poblacional de las amarillas y las azules va creciendo. ¿Ya? Entonces acá uno dice que la selección natural está favoreciendo a los rasgos extremos, a ambos rasgos extremos. Y si eso es así, uno habla de selección de tipo disruptiva, se le llama así, que se favorecen a los extremos, versus la estabilizadora en donde se está favoreciendo al rasgo intermedio. Pero puede ser que a lo mejor el depredador prefiera más, por ejemplo, a el rasgo intermedio y a uno de los rasgos extremos. Y por lo tanto, al otro rasgo extremo no lo case tanto. Entonces, si se da esta situación en donde la selección natural favorece a un rasgo extremo, solo a uno, que en este caso es el amarillo, pero podría ser a lo mejor el azul, ¿ya? Pero solo a uno de los extremos, ahí uno habla de selección direccional. Entonces ahí está la diferencia. Entonces si sobrevive más un rasgo extremo, uno habla de selección direccional. Si sobreviven más ambos rasgos extremos, uno dice que eso es disruptivo. Pero si sobrevive más el rasgo intermedio, ahí uno habla de selección estabilizadora. Y estos análisis se dan no tan solo con los colores, sino que también puede ser con el largo de alguna estructura, por ejemplo, no sé, el largo de la cola de una especie, eh, qué tan alto puede ser uno versus otro. Se analiza de esa misma manera. Uno habla de rasgos intermedios y de rasgos extremos, para que se vaya entendiendo mucho mejor. Y eso corresponde a tipos de selección natural de acuerdo a cómo sobreviven, y de acuerdo a estos rasgos que les permiten más sobrevivencia. Pero en la selección natural existe una selección sexual también, en donde los individuos pueden escoger a sus parejas o competir por sus parejas, ¿ya? Y eso tiene que ver ya con la reproducción en sí. Y hay una selección que no es natural, que se le llama la selección artificial. Y vamos a ir discutiendo un poquito todo esto. Pero partamos con la selección natural, pero de tipo sexual. En la selección natural de tipo sexual es cuando tiene que ver con competir o escoger pareja para poder reproducirse. Y hay individuos que van teniendo ciertos rasgos que le van a dar más oportunidades de poder reproducirse. Por ejemplo, está la selección sexual, pero que se llama la intersexual, la que se está mostrando acá. En la intersexual es cuando un individuo del sexo opuesto muestra un atributo para atraer al otro sexo. Pasa mucho, por ejemplo, entre las aves. Las aves muestran colores o cantan para poder atraer al sexo opuesto. Y si el sexo opuesto le gusta ese rasgo, tienen sexo. Si no le gusta, se va. ¿Ya? En eso consiste la selección intersexual, en mostrar un atributo que le dé más oportunidades de poder reproducirse. ¿Ya? Puede ser mostrar colores, mostrar algún tipo de baile incluso, o incluso cantar. ¿Ya? Versus la selección intrasexual, que en la selección intrasexual los individuos compiten por un terreno, por ejemplo, en donde haya más individuos del sexo opuesto. Pasa mucho, por ejemplo, entre los leones o entre los felinos, que ellos compiten por una zona para tener más a las hembras y así poder reproducirse.
pero también hay hembras que compiten por los machos, ¿ya? Pero acá tiene que ver con competir por el dominio de algo y normalmente es brutal esto porque se pelean a golpes, etcétera, ¿ya? A diferencia de la intersexual que se muestra un atributo. Esa es la diferencia. Y hay una selección, pero que no es natural, que se le llama artificial, que acá tiene que ver con que el humano escoge un rasgo que le traiga algún beneficio. Pasa mucho, por ejemplo, con los perros, en donde el humano va combinando perros para obtener un rasgo que le traiga un beneficio en lo social. O el tema, por ejemplo, de las frutas, en donde, o de alguna planta, en donde el humano escoge alguna planta que genera un fruto o alguna verdura que es atractiva para él, ¿ya? Pero la va seleccionando, como es el caso de los tomates de larga vida que nosotros consumimos, que no son tomates modificados genéticamente, sino que son tomates que han sido escogidos, la planta que las genera, se escogió y se potenció su reproducción, porque ahí se encontró una planta que generaba tomates todo el año. Entonces el humano la escoge y potencia su reproducción. Y esto se vende posteriormente al mercado, pero no sabe tan rico comparado al tomate que no es de larga vida, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahí tiene que ver eso con selección artificial, con escoger un rasgo, el humano escoge un rasgo que le gusta y potencia ese rasgo, hace que se reproduzca más la especie relacionada a ese rasgo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ejemplos de selección natural por un lado y este caso de lo que es la selección artificial. Entonces veamos una pregunta ahora relacionada a este tema de la selección. Está formada como esta es una pregunta del modelo DEMRE de Ciencias de Biología para el proceso de admisión 2023. Acá te invito a que pauses un momento el video para que puedas leer la pregunta. Tómate máximo 2 minutos porque es el máximo en promedio que se considera para la prueba de ciencias. Escoge una alternativa y después la comparas con la resolución. Bueno, comencemos entonces. Dice la pregunta. En una especie de mamífero, las hembras pueden ser monopolizadas por los machos, dominando el territorio en el cual se encuentran. Se observó que los machos con colmillos más largos resultan vencedores frente a los machos con colmillos más pequeños, cuando compiten por el terreno donde se encuentran las hembras. Al respecto, ¿qué tipo de selección se puede inferir en este grupo de animales? Entonces, en la A proponen la selección artificial, pero esa alternativa la podemos descartar porque la selección artificial tiene que ver con que el humano escoja y acá en ningún momento se hace mención sobre el humano. Así que podemos descartar esa opción. En la B dice selección de tipo disruptiva. En la disruptiva recuerden que eh, dos rasgos extremos son beneficiados, ¿ya? Mediante selección natural, pero acá estamos viendo una situación más bien de competencia entre individuos por hembras y por un territorio. Así que por lo tanto la podemos descartar. En la opción C dice intrasexual. Como hay competencia por el sexo opuesto, sí podemos decir que es intrasexual, porque eso es una característica de lo que es la intrasexual. En la D dice intersexual, pero en el intersexual es cuando los individuos muestran un atributo para poder atraer al sexo opuesto. Acuérdense, muestran colores, cantan, bailan, etc. Entonces, acá no vemos esa situación. Y en la E dice selección de tipo estabilizadora, pero acuérdense que la selección de tipo estabilizadora es cuando un rasgo intermedio sobrevive más que los rasgos extremos. Así que por lo tanto podemos descartar esa opción y la correcta sí o sí acá es la alternativa C. Así que eso corresponde, chicos y chicas, con respecto a las teorías ya y a los tipos de selección natural, que era algo muy importante que les quería comentar. Ahora, eso sí, ya en esta última parte vamos a analizar las evidencias de la evolución. Porque si bien existen las teorías, tenemos que analizar, bueno, cuáles son las evidencias que muestran que los individuos cambian, ya que las poblaciones cambian a lo largo de las generaciones.
Y una de las grandes evidencias es el registro fósil. El registro fósil tiene que ver con alguna parte que haya quedado de un ser, una huella de algún ser vivo, que nos permita de alguna manera hacer una comparación con respecto a los actuales y ver cómo han ido cambiando, porque hay registros que muestran los cambios progresivos que han tenido las diferentes especies. Y se ha encontrado que mientras más abajo esté el fósil, más antiguo es. Ahí está esa relación. Mientras más superficial en la Tierra esté el fósil, más nuevo es. Pero mientras más abajo se encuentre, más antiguo es el fósil. ¿Ya? Entonces es ahí un dato que es importante también que tenemos que conocer, el registro fósil como evidencia. La otra evidencia son las comparaciones moleculares. Acá se pueden comparar al ADN y a las proteínas de los seres, pero se analizan las secuencias que son códigos que uno puede encontrar. Por ejemplo, el ADN ya tiene genes, que son códigos, que dan instrucciones para la aparición de ciertos rasgos, ¿ya? Pero esos códigos, esos genes, tienen un código de secuencia de bases que se le llaman bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, citosina y timina, que se simbolizan con esas letras que se muestran acá. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar genes de diferentes especies y comparar cuánto han cambiado en la secuencia de las bases nitrogenadas. Y ahí, al hacer esas comparaciones, yo puedo ver cuál se parece más versus otro, y con eso hacer una construcción de quién está más cercano evolutivamente. Por ejemplo, nosotros con el resto de los primates estamos muy cercanos desde un punto de vista molecular, porque cuando se compara a cierta genética, no hay muchos cambios. Entonces eso va permitiendo de que como no hay tantos cambios, estamos muy cercanos a nivel evolutivo. Y también se pueden hacer comparaciones con las proteínas, pero con la secuencia de los aminoácidos que tienen las proteínas. Y ahí ver, por ejemplo, qué tanta diferencia hay en las secuencias de los aminoácidos a nivel de proteínas. También se puede hacer eso. Pero ahí tiene que ver con las secuencias. Acuérdense de eso. Comparaciones en las secuencias moleculares. También existe lo que se llaman los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales son órganos actuales que están atrofiados y que por lo que se ve no están cumpliendo una función, pero antiguamente sí cumplían una función, como es el apéndice. Todos tenemos el apéndice, ya hay algunos casos que se han mostrado que ya el apéndice ya no está, pero la gran mayoría de la población tiene el apéndice y la mayoría de las situaciones provoca apendicitis, que es un problema en donde se hincha y hay que sacarlo, ¿ya? Pero el apéndice es una parte del sistema digestivo que antiguamente se utilizaba para la digestión de las hojas, porque los primates antiguos que están conectados con nosotros se alimentaban de hojas. Entonces ahí muestra que en algún punto el haber hecho un cambio en la dieta, ese cambio posteriormente pudo haber provocado un cambio en nuestro sistema digestivo. Entonces ahí hay discusiones sobre cómo pudo haberse generado todo esto, y ahí incluso aparece la teoría de Lamarck, por ejemplo, hablando sobre el uso y desuso de estructuras. Pero ahí va generando un montón de discusiones, ¿ya? Pero los órganos vestigiales son ejemplos de estructuras que ya actualmente no se están usando, pero que sí antiguamente tenían un uso. También las muelas del juicio, por ejemplo. Antiguamente la carne se comía cruda, entonces era necesario tener ciertos dientes que permitían mejor la digestión de esa carne, pero ahora como pasa por un proceso de cocción, ya no es necesario la utilización de esos dientes, y por eso cada vez se está viendo que hay individuos que ya ni siquiera lo presentan, y las famosas muelas del juicio. Ahora, hay otra también evidencia a nivel de la evolución que tiene que ver con la comparación embriológica. Se ha encontrado de que los embriones a nivel de los vertebrados, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno compara un embrión de un reptil con un embrión de un anfibio, un embrión de un mamífero y un embrión de un ave, en los comienzos son todos semejantes,
¿ya? Y de hecho todos nosotros, al principio en nuestro desarrollo embrionario, tenemos una cola y tenemos branquias, ¿ya? Tenemos pequeñas estructuras que son branquias. Solo que los mamíferos, los organismos que ya no son acuáticos, pierden esa estructura, ¿ya? Y los otros la conservan y sirve de base para la formación de las branquias como tal. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos esas pequeñas hendiduras branquiales cuando somos embriones. Después las vamos perdiendo durante el mismo desarrollo embrionario. La misma cola también. Tenemos una colita y después eso se va perdiendo. Entonces eso muestra la conexión que tenemos con el resto de los seres vivos que no podemos de alguna manera negarla. Ahí está presente en ese punto. Solo que obviamente cada vez que va avanzando el desarrollo embrionario ahí se va diferenciando. ¿Ya? Ahí ya después podemos ver la diferencia entre un mamífero con un ave, ya, propiamente tal. Y la otra son las evidencias a nivel de la biogeografía, que es cuando se hacen comparaciones entre especies que están en continentes diferentes y que gracias al conocimiento incluso de que antiguamente existía un único continente, se sabe de que cuando ocurrió esta separación, hubo una separación poblacional y estas poblaciones fueron cambiando, pero aún así conservan algunos rasgos que permiten de alguna manera conectarlos, ¿ya? Y eso se le llama evidencia biogeográfica porque conecta incluso a los continentes en toda esta situación. Y también otra de las evidencias evolutivas tiene que ver con la anatomía comparada. Acá es cuando hacemos comparaciones a nivel de las diferentes estructuras. Existe una anatomía comparada que se llama órganos homólogos, que es cuando se comparan diferentes órganos y se ven qué tan similares pueden ser esos órganos, ¿ya? Debido a que estos organismos están conectados evolutivamente, de manera más cercana. Por ejemplo, un perro, uno dice ya, un perro y un humano, ¿qué tienen en común? Bueno, tienen en común que ambos son mamíferos, primero que todo. Pero cuando uno hace una comparación entre la pata delantera de un perro y el brazo de un humano, tienen los mismos tipos de huesos. Claro, uno visualmente dice, mira, una pata de un perro, un brazo de un humano, ¿qué tienen en común? Bueno, tienen los mismos tipos de huesos. Y eso se debe a que han conservado esas estructuras a lo largo de las generaciones. Eso se les llaman órganos homólogos, pero cumplen funciones diferentes, eso sí, los órganos homólogos. Ya la pata delantera de un perro no cumple la misma función que el brazo de un humano, por darles un caso. ¿Ya? Eso se le llama homología debido a que tienen estructuras similares, pero que cumplen funciones diferentes. También se ha encontrado lo que se llaman los órganos análogos, que se llama analogía también, que estos individuos no están directamente emparentados evolutivamente, están muy alejados en la escala evolutiva, pero sí, debido a diferentes situaciones ambientales, han generado estructuras que cumplen la misma función, pero que no tienen, por ejemplo, pero que no se parecen estructuralmente o morfológicamente iguales. ¿Ya? Por ejemplo, las alas de una mariposa versus las alas de un murciélago, ambas sirven para volar, pero cuando uno hace una comparación estructural, no es que tengan, por ejemplo, las mariposas no tienen huesos, por darles un caso, ¿ya? No son vertebrados, versus los murciélagos que sí son vertebrados. Pero aún así sus estructuras de alguna manera surgen debido a que los ambientes son similares, ¿ya? Entonces permite de alguna manera adaptarse a ese entorno. Entonces cuando se habla de órganos homólogos, uno habla de divergencia evolutiva, porque a pesar de que tienen los mismos tipos de huesos, las funciones son diferentes. Entonces hay una divergencia. Pero en el caso de los órganos análogos, uno habla de evolución convergente, porque hay una convergencia en las estructuras que cumplen la misma función, a pesar de que los individuos están muy alejados evolutivamente, pero esa convergencia surge porque los ambientes son muy similares. Es por eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos también la anatomía comparada. Así que, bueno, eso chicos y chicas era más que nada el video que les quería mostrar, que está relacionado con todo este tema del resumen de la evolución. ¿Qué cosas estuvimos mencionando? Bueno, el concepto de evolución, que es importante que lo manejen.
las diferentes teorías, recuerden la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin y Wallace, los tipos de selección natural, recuerden la selección estabilizadora, la disruptiva, la direccional, la intersexual y la intrasexual. Y también la selección artificial. Acuérdense ahí también de la selección artificial. Y las diferentes evidencias de la evolución, como el registro fósil, las comparaciones embriológicas, etcétera, que están relacionadas a todo eso. Así que, bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final. Nada más que decirles que el equipo de Profesor en Línea les desea mucho éxito en esta prueba futura que se viene. Y recuerden revisar los videos que están disponibles en la plataforma de YouTube de CPECH, que corresponden a videos de pizarra a un clic, para que se preparen mucho mejor para la prueba de ciencias. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!